Segunda unidad, tipos más comunes de contaminación en alimentos. Para iniciar esta unidad tenemos que recordar lo que es la definición de contaminación y es la presencia de cualquier materia anormal. La contaminación de los alimentos es cualquier agente extraño que está en el alimento capaz de producir un efecto negativo para la salud del consumidor. ¿Qué es un alimento? Recordemos la definición de alimento para también poderlo enlazar con lo que es la contaminación. Y sabemos que el alimento es toda sustancia natural o que ha sido elaborada y además va a aportar al organismo los materiales y la energía necesaria para el desarrollo de sus procesos biológicos. Cuando un alimento responde a especificaciones y por supuesto a la normativa vigente, garantizando que no va a provocar ningún daño al consumidor, se le llaman alimentos genuinos, inocuos o sanos. ¿Qué sucede cuando no se respetan las buenas prácticas higiénicas al preparar los alimentos? Podemos obtener alimentos alterados o alimentos adulterados. Iniciaremos con las primeras características de un alimento alterado. No tiene buen aspecto, se ve a simple vista que está deteriorado, puede ser por causas naturales o por tratamientos tecnológicos inadecuados. Además, se puede observar que ha sufrido variaciones en sus características organolépticas como sabor, color y textura, y por supuesto en su composición química y valor nutritivo. Aunque sea inocuo, es decir, que no haya un riesgo para la salud, ya no es apto para el consumo. Mientras que el alimento adulterado ha sido modificada su composición para incurrir en algún defecto con fines fraudulentos, o se le han agregado aditivos no autorizados que sabemos se vuelven un contaminante, o que han sido sometidos a un tratamiento de cualquier naturaleza para disimulo de sus alteraciones. También al que se le puede añadir alguna sustancia que no sea benéfica para nuestra salud. También tenemos otros dos tipos de alimento, que es el falsificado y el alimento contaminado. El alimento falsificado es aquel alimento que si bien tiene una apariencia un poco legítimo de marca registrada y no lo es, puede ser falsificada la etiqueta para que parezca de mejor calidad o de una marca conocida sin que lo sea. O el alimento contaminado, que puede aparentar unas buenas características organolépticas como sabor, olor y puede contener sustancias peligrosas para nuestra salud como microorganismos. Sabemos que pueden ser virus, bacterias, hongos o parásitos o sustancias químicas, minerales u orgánicas extrañas a su composición normal o tóxicas. ¿Por qué es importante hablar de contaminación en los alimentos? Bueno, la contaminación puede ocurrirse en cualquier momento desde el origen del alimento, ya sea cuando se cultiva o se produce en el área de producción o sobre su distribución o procesamiento cuando el alimento está siendo transformado, pero también en el transporte, almacenamiento, ya sea como materia prima en un restaurante o en la tienda donde nosotros como consumidores lo podemos adquirir. Trabajadores y clientes en el servicio de alimentos siempre buscan una materia prima con las mejores condiciones higiénicas y de sanidad para evitar precisamente enfermar a su consumidor. Y por supuesto, todas las personas que cocinan en su casa y consumidores buscan también esa calidad. Por lo tanto, es muy importante conocer, cuidar cada uno de los pasos de la cadena de producción de los alimentos, ya que todos y cada uno de ellos tienen un papel en mantener la seguridad de los alimentos. Ya que vimos lo que es contaminación y los tipos de alimentos que se pueden generar, ahora vamos a hablar de los tipos de contaminantes en los alimentos. Principalmente pueden ser tres tipos. Contaminación química, que es a veces posible detectar sabores u olores extraños, o la contaminación física, normalmente es posible verlos, o la contaminación biológica, que sabemos que no es visible al ojo humano, pero que huele o se detecta por el gusto.
Contaminación química. Cuando el alimento se expone en contacto con sustancias químicas como plaguicidas, combustibles y pinturas. Presencia de metales pesados, por lo general tóxico en bajas concentraciones como por ejemplo el plomo o el arsénico. También en residuos de medicamentos de uso veterinario como son los antibióticos y hormonas. En este caso podemos hablar del clenbuterol que se utiliza para la engorda de las reses. También los aditivos en exceso sabemos que se vuelven un tipo de contaminación y por eso es importante separar los productos de limpieza del área de elaboración para evitar la contaminación de los alimentos. También hay que tener en cuenta que el material del envasado siempre debe de ser de grado alimentario para evitar este tipo de contaminación. Y vamos a hablar de las micotoxinas. Estas son sustancias generadas, como ya lo vimos anteriormente, por lo que son los mohos o hongos en alimentos. ¿Cuáles son los efectos de la contaminación química en los alimentos? Bueno, sabemos que los productos químicos que están presentes en los alimentos pueden ser desde toxinas, micotoxinas, pesticidas, hormonas u otros. Proceden en el organismo una serie de enfermedades cuyos síntomas más frecuentes es náusea, vómito, diarrea y dolores abdominales. Pero esto a la larga nos puede generar enfermedades crónico-degenerativas como cáncer, cirrosis, cálculo y degeneración en los tejidos. Por lo tanto, es indispensable evitar este tipo de contaminación química en los alimentos. ¿Cómo podemos evitar la contaminación química? Bueno, pues hay que identificar los productos químicos y evitarlos en el área de preparación de los alimentos o bien etiquetarlos de manera correcta. Además de que se debe de realizar un buen proceso de lavado en frutas y verduras que permita retirar los residuos de plaguicidas. Además, la utilización de las cantidades correctas de detergentes y desinfectantes que se utilicen en el lavado y desinfección de todos los alimentos. Y como todo, buenas prácticas higiénicas, siempre debemos de practicar lo que es el lavado y desinfección de los alimentos. Ahora vamos a hablar de la contaminación física, que es la presencia de cuerpos extraños en alimento. Generalmente, este tipo de contaminación es mezclado durante la preparación del alimento por equivocación o accidentalmente. Estos son la presencia de vidrios, metales, polvos, hilachos, fibras, cabello y bisutería. Por ejemplo, el aire es un vector, ya que acarrea heces fecales, huevos de parásitos en lugares que están a expensas, abiertos y la contaminación ocurre frecuentemente. Y por supuesto sabemos que también el agua que se debe de utilizar en la preparación de los alimentos debe ser agua potable. ¿Cómo podemos evitar la contaminación física? Siempre utilizando el uso adecuado de nuestro uniforme limpio y por supuesto la utilización de la cofia. Evitar todo tipo de material que no tenga nada que ver con la elaboración de los alimentos, como lo que son la joyería, el celular, los cepillos, lápices de madera o cualquier otro tipo de material. No debemos de utilizar esmalte en las uñas las mujeres para evitar este tipo de contaminación y siempre tener mucho cuidado a la hora de la elaboración. Contaminación biológica. La contaminación biológica vamos a hablar de microorganismos y es la presencia de bacterias patógenas, virus, hongos y parásitos que no son visibles en el alimento. Las fuentes más comunes son las bacterias y sabemos que el hombre es el portador más potencial de este microorganismo y esto es debido a una mala higiene personal y malas prácticas higiénicas. Por lo tanto, siempre debemos de cuidar esa presentación. Se puede generar también por fauna nociva, ya que estos son vectores de contaminación hacia los alimentos. Por lo tanto, la presencia de ratones, cucarachas, hormigas son despreciables en un centro de elaboración de comida. Por lo tanto, siempre debemos evitar la fauna nociva. ¿Qué es la zona de temperatura de peligro? Es el rango de temperatura que está comprendido entre los 5 y los 65 grados centígrados en la cual la multiplicación microbiana es muy activa. Por lo tanto, nosotros como preparadores de alimentos debemos de evitar esta zona de peligro.
Algunos métodos de conservación y de refrigeración nos van a ayudar a evitar que esta multiplicación sea activa. Por ejemplo, las temperaturas de refrigeración y de congelación, que sabemos que no van a matar a los microorganismos, pero van a detener esta multiplicación. Por lo tanto, entre 0 a 5 grados, que es la refrigeración, pues nos va a ayudar a conservar el alimento y la multiplicación de estos microorganismos, así como también las temperaturas de congelación entre 0 a menos 18 grados centígrados, recordando que el microorganismo no muere, está presente y latente. Mientras que las temperaturas altas de cocción y de recalentamiento se sugieren que sean arriba de los 75 grados centígrados desde el centro del alimento, ya que estas temperaturas nos ayudan a la destrucción y muerte de los microorganismos. Aquí podemos observar esta representación gráfica de la zona de peligro, que evita la contaminación biológica. Por lo tanto, los alimentos en un proceso de calentamiento hay que manejarlos por arriba de los 60 grados centígrados y de refrigeración por debajo de los 4 grados centígrados. Recordemos que en esta zona de peligro, bueno, pues los microorganismos sobreviven, se multiplican y precisamente causan problemas al consumidor y a los preparadores de alimentos. ¿Cómo podemos prevenir la contaminación química, física y microbiológica? Ya dimos algunas pautas que nos pueden ayudar este tipo de contaminación, pero lo más importante, tenemos que llevar a cabo las buenas prácticas de manipulación de alimento, que es cocinar bien los alimentos y evitar la zona de temperatura de peligro. Evitar la contaminación cruzada entre los alimentos crudos y cocidos y, por supuesto, las manos de los operarios. Bien sabemos que en cuanto se preparan los alimentos, estos deben de ser consumidos. En caso de que no lo sea, se debe de conservar cuidadosamente y mantener escrupulosamente bien toda el área de trabajo, así como los equipos y utensilios. Además, sabemos que se debe de utilizar agua potable tanto en la preparación de los alimentos y, por supuesto, en las operaciones de limpieza. Además, se debe de practicar una higiene personal adecuada, como lavarse las manos constantemente, protegerse de las cortes o heridas que puedan presentar en las manos. También se debe de mantener limpia su instrumentaria de trabajo y, por supuesto, como ya lo había mencionado, su área. Además de que se debe de evitar comer, fumar o toser durante la preparación del alimento. Y además evitar la presencia de fauna nociva que son vectores de contaminación hacia los alimentos y mantener cerrados los botes de basura y bien higienizados para evitar la presencia de moscas o mosquitos. Y no se debe de manipular estas áreas de basura una vez que se esté preparando los alimentos. Además, siempre se debe de informar a los superiores si no puede acatar estas reglas y no incumplir la ley.